asunto de una dimensión enorme, este compromiso, yo voy a decir para Venezuela, más allá de que esto sea de interés directo para quienes no están de acuerdo con este gobierno, por llamarlo de alguna manera para la oposición. Nos vamos a Barcelona, España, para conversar con Eglé González Lobato, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, sobre este tema, porque representantes de la oposición se reunieron con el Consejo Nacional Electoral para que esta institución, para que el Poder Electoral brinde apoyo a este proceso previsto para el 22 de octubre. Eglé, buenos días desde tu amada Caracas. Bienvenida. Buenos días, Eduardo. Un gusto saludarte y a la audiencia que siempre es tan amplia. Bueno, muy interesante todo. Así es. Eglé, fíjate, ha sido punto de debate dentro de la oposición que este proceso de primaria sea o no acompañado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Hasta dónde debería ser ese apoyo? ¿Y qué piensas tú sobre lo que ha gestionado hasta ahora la Comisión Nacional de Primarias frente a esta institución? Bueno, las primarias es una oportunidad no solamente para el ejercicio de los derechos políticos y que esa percepción de la ciudadanía se fortalezca en el sentido de que siente que hay libertad en el ejercicio, sino también es una oportunidad para fortalecer las instituciones. Y yo pues he estado de acuerdo en que sea a través del Consejo Nacional Electoral que se dé esa asistencia técnica. Entre otras razones porque llegamos a este punto luego que se hayan celebrado eventos tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición que terminaron siendo una especie de encuestas. Y esto, pues, como tú lo señalabas al principio, Eduardo, es de una altísima complejidad, no solo para el país, sino para la región, ¿no? Como está siendo el problema venezolano, pues que tiene que ser enfocado regionalmente. Y el Consejo Nacional Electoral, pues brinda un apoyo técnico que además se traduce en llevar las primarias a un número mayor de ciudadanos. Ese apoyo técnico en este momento está, digamos, está como, estamos esperando por la respuesta que se dé, que además para definir cómo al final va a ser ese día de la votación, cómo va a ser el procedimiento, porque el Consejo Nacional Electoral ha entendido que se trata de un sistema integrado y que las captahuellas no pueden ser separados del sistema biométrico de ese proceso, digamos, de primarias para el sector opositor. Eglé, como ejercicio institucional, social, democrático, aunque esta sea una actividad de la agenda opositora, estas primarias, con la participación del CNE en el rol correspondiente, ¿le haría bien a la salud de las elecciones que están por darse en el 2024 y en el 2025? Bueno, para mí indudablemente que sí. Yo veo cuesta arriba como precandidatos o precandidatas desde ya descartan el Consejo Nacional Electoral y luego no entiendo si salieran favorecidas en esas primarias, entonces ¿cómo harían para convocar a una elección presidencial en el 24? Es decir, yo creo que los factores democráticos siempre ha sido una carrera de obstáculos que hay que superar. Y esto de las primarias, pues, es un obstáculo que hay que ir superando en la medida de que se haya concertación, es decir, que se logren acuerdos. Entonces, decirle a la ciudadanía, no, es que el chavismo es el del oficialismo es el que va a decidir quién es el candidato para unas presidenciales del 24 es un error con unas proporciones enormes, muy negativo, muy malo, en esto de la participación ciudadana, que es la joya de la corona. ¿Qué es lo que se pretende? Que haya mayor participación ciudadana, porque eso va a ser lo que se va a dar en el año 24 y luego en el año 25 con las siguientes elecciones. Ahora fíjate, le voy a hacer aquí una confesión en voz alta, una confesión como ciudadano.
las condiciones electorales mejores posibles para mí son un derecho innegociable. ¿Por qué se habla tanto de las condiciones electorales como uno de los puntos de canje en la negociación entre el gobierno y la oposición? Porque es lo que he entendido, que dicen, bueno, si pasa tal cosa, condiciones electorales, no sé qué tal, porque al final ese es un compromiso institucional con todos los venezolanos, ir a las mejores condiciones. Y todos los ciudadanos debemos tener una agenda donde tengamos claro cuáles son esas condiciones que merecemos. ¿Cómo ves tú ese proceso de construcción? Y esto lo digo, por supuesto, con mucho respeto, ¿no? Mira, porque la respuesta es que estás con un gobierno frente a un gobierno que no cree en la alternabilidad del poder y que toda, digamos, todo digamos, el oficialismo está alrededor de mantener el poder por encima de cualquier cosa. Entonces, cuando tú hablas de pero también, ¿no? Cuando tú hablas de condiciones electorales, y lo he conversado en otros programas contigo, Eduardo, siempre también le digo a la oposición, bueno, pero la oposición no puede tener una carta al niño Jesús. O sea, las condiciones electorales no son algo que nadie sabe qué es lo que vas a pedir. Cuéntame qué es lo que quieres exactamente. Cuando en la cumbre internacional por Venezuela desde Colombia, a mí me pareció un enorme aval, o sea, una ganancia que en lo primero que haya el acuerdo, hay tres acuerdos. El primero son condiciones electorales. Cuando te hablan de condiciones electorales, le están poniendo una raya amarilla a todo el mundo. Mire, señor Maduro, usted no puede estar adelantando las elecciones. Mira, oposición, ustedes no pueden estar haciendo esas cartas al niño Jesús, concreten lo que es efectivamente cómo digamos, cuáles son esas condiciones que te permitan que haya unos resultados creíbles, que haya una sostenibilidad de quien gane, que haya respeto por esos resultados y al final una gobernanza democrática, pues. Es decir, ese sería el nudo. Entonces, ¿por qué? Porque en los procesos electorales, quien tiene el poder se aventaja, se procura una ventaja frente al contrario, que es lo que no se quiere. Así que haya un proceso realmente confiable en cuanto a los resultados, que sería el mayor reconocimiento entre los venezolanos. Qué interesante, Egle, que todos los venezolanos sigamos paso a paso esta agenda que yo creo que va más allá del interés, como te repito, de un sector de opinión pública en el país. Nos interesa a todos los venezolanos. Por cierto, hago un alto, Egle, para comentar que en un tuit de hace aproximadamente unos 18 o 20 minutos, Nicolás Maduro publica lo siguiente: buenos días Venezuela, amanecimos firmando el decreto de los aumentos del cesta ticket a $40, tal como lo anunció ayer, y del bono de guerra económica para que llegue a $30 mensuales bajo el concepto de la indexación para un total de $70 más el salario. Es decir, que ayer anunció el bono de guerra económica en $20 y hoy indica que son $30 mensuales. Aquí dice, es un esfuerzo tremendo en defensa del salario de las y los trabajadores a pesar de la guerra económica brutal contra nuestro pueblo. Al trabajo nadie le gana. Entonces, lo que uno induce es que entre el anuncio que hizo ayer y este tuit que acaba de publicar, Nicolás Maduro decidió elevar $10 más al bono de la guerra económica. Ya no es de 20, como lo dijo ayer, sino de 30, como lo acaba de publicar. Egle, vuelvo contigo y disculpa la interrupción, pero somos, tú sabes, un medio informativo. Súper. Egle, ¿cómo has estado viendo, que es una pregunta recurrente, la dinámica general de la conexión de las organizaciones políticas, los dirigentes interesados en la participación en las primarias o sencillamente con aspiraciones para las elecciones que están por venir, la conexión con la gente, el mensaje, el ánimo que hay que transmitir en todo esto, porque al final hay que meterle corazón a estas cosas, ¿no? Brevemente, por favor, Egle. Sí, bueno, creo que es una oportunidad que no pueden descartar ninguno de los quienes están allí, de las y los líderes que están
para estos factores de las primarias y quienes no están dentro de las primarias también. Creo que es un factor importante. Ahora, sigue percibiéndose una falta de compañerismo entre la propia oposición. Es decir, hay unos antagonismos que hacen dudar que sea posible acciones únicas por un logro común. Eso es muy difícil, ¿no? Es decir, tú percibes la unidad, el compañerismo en el oficialismo, pero en la oposición se siguen viendo esos odios entre los opositores, ese todo el tiempo desgaste, y la invitación sería a que aprovecharan esta oportunidad y dieran una cara distinta, ya que no hay muchos cambios dentro de la cara de los partidos políticos, pero sí que haya una manera de hacer política más seria, porque la sociedad tiene unas grandes exigencias de liderazgo. Están allí, entonces desempeñense haciendo propuestas claras, propuestas realistas, ¿no? Y no tratar siempre de, digamos, afectar al otro. Es decir, Bueno, y además tú lo ves, decisiones unilaterales que lo que hacen es quitarle credibilidad a todos los factores democráticos. Ese sería un mensaje, Eduardo. bueno, Igle, muchísimas gracias. Me gustó aquello de tomarse la política en serio, además de otras consideraciones con las que humildemente e imparcialmente lo digo, también estoy de acuerdo. Un abrazo, Igle. Un abrazo. El mayor provecho en tu estancia allá en España y que pronto podamos tenerte aquí en el estudio. Todo el cariño. Gracias, Eduardo. Igle González Lobato, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la UCB. Volveremos.